I'm Johnny Carson, NBC's entire fall season. That's known as a cheap trick to get laughs. Cada noche, durante 30 años, Johnny Carson cruzaba una cortina y entraba en los hogares de 30 millones de estadounidenses. Era el hombre más confiable del entretenimiento, un rey que dominaba la noche con una sincronización tan perfecta que parecía sobrenatural. Presidentes como Reagan buscaban su aprobación, sabiendo que un solo chiste político de Johnny Carson podía cambiar la opinión pública más rápido que cualquier anuncio de campaña. Comediantes desde Drew Carey hasta Louis Anderson consideraban su escenario como un campo de pruebas sagrado. Y sin embargo, solo en su casa de Malibú, en el silencio que seguía cada transmisión, Johnny Carson se sentaba en una habitación con las luces apagadas y no sentía nada, ni satisfacción, ni calidez, ni paz. Solo el vacío específico de un hombre que había dominado la actuación de la alegría sin haberla experimentado jamás de forma natural. Hay una ironía en la historia de Johnny Carson que duele demasiado como para ser una coincidencia. El niño que creció en un hogar tan emocionalmente frío que el amor nunca se expresó en voz alta, ni una sola vez, ni siquiera en susurros. El adolescente que descubrió que hacer reír a desconocidos era la única forma fiable de sentirse real, de sentirse visto, de sentir que el frío viento de Nebraska no lo había borrado ya antes de empezar. El icono que construyó un imperio sobre la base de la calidez y el encanto, recibiendo a personalidades como Tony Randall, Charlton Heston, Patrick Swayze y Maureen O'Hara, creando la ilusión de intimidad con millones de personas. Todo eso para que décadas después la vida llegara y revelara su broma más cruel, que el hombre con el que Estados Unidos se sentía más cercano era el hombre que nadie conocía realmente. Ni sus esposas, ni sus hijos, ni siquiera él mismo. Cómo un chico de las gélidas llanuras del Medio Oeste se convierte en el monarca indiscutible de la televisión estadounidense, el escenario donde Ed Ames lanzó aquel famoso Tomahawk y Jeff Dunham fundó un imperio de la comedia. ¿Qué se escondía tras esa sonrisa fácil, esa ceja arqueada, ese don de hacer que cada invitado se sintiera la persona más importante de la sala? ¿Qué sucede cuando la capacidad de actuar se convierte en el único idioma que hablas? Tan fluido en encanto que la transforma en un país extranjero que ya no puedes encontrar en ningún mapa? Para comprender todo esto, debemos remontarnos al principio, a Corning, Iowa, al 23 de octubre de 1925, y a un niño que aprendió, de la manera más cruel posible, que el amor era algo que se ganaba con el talento o simplemente no se recibía. John William Carson nació en Corning, Iowa. Un lugar tan pequeño y plano que podías mirar el horizonte en cualquier dirección y no ver nada que interrumpiera el vacío. Su padre, Homer Carson, trabajaba para la Iowa-Nebraska Light and Power Company, un hombre práctico que entendía de electricidad, cables y la mecánica de cómo funcionaban las cosas. Su madre, Ruth Hook Carson, era una mujer de carácter fuerte y silencios aún más duros. No era cruel en un sentido dramático o cinematográfico. Simplemente era fría, como ciertas personas lo son, como si la calidez requiriera una vulnerabilidad que, mucho antes del nacimiento de su hijo, había decidido que no podía permitirse. En la casa de los Carson había 3 hijos, y Johnny era el del medio, lo que en cualquier familia representa una especie de invisibilidad. No era el mayor, que carga con la responsabilidad como una armadura. Tampoco era el menor, al que llevan en brazos. Era el del medio, el que observaba, el que aprendía a interpretar el ambiente como otros niños aprendían a leer libros. Su padre trabajaba largas jornadas. Su madre dirigía la casa con la eficiencia de quien gestiona una pequeña institución. El afecto en casa de los Carson era teórico. En los raros momentos en que los familiares los visitaban, Johnny observaba a otras familias abrazarse, reír con espontaneidad, tocarse los hombros con calidez casual. Y se sentía como un antropólogo observando rituales de una cultura a la que nunca pertenecería, lo que el mundo jamás sabría, porque Johnny pasó décadas asegurándose de que nunca lo supieran. Era esto: su madre nunca le dijo que lo quería, ni una sola vez, ni cuando era un niño que entraba por la puerta con las rodillas raspadas, ni cuando era un adolescente lleno de ambición, ni cuando se hizo famoso, ni cuando su rostro apareció en las portadas de las revistas, ni siquiera en sus últimos años, cuando la oportunidad existía a diario. Finalmente, en uno de los pocos momentos de sinceridad genuina de su vida, con una voz que denotaba la frialdad característica de un viejo dolor al que por fin se le permitía hablar, confesaría: mi madre no era una mujer cariñosa, nunca me dijo que me quería, ni una sola vez que yo recuerde. 8 palabras, ni una sola vez, para un niño cuya vida giraba en torno a la cuestión de si era digno de amor.
amor. 8 palabras que resonaron durante 7 décadas. A los 12 años, buscando algo que no podía nombrar, Johnny descubrió un libro de magia en la biblioteca local. Ahorró dinero, encargó un kit de mago por correo y empezó a practicar en su habitación durante horas que se extendían hasta la noche. Sus manos aprendieron a engañar antes que el resto de su cuerpo. Actuó primero para su familia, luego para los vecinos y después para grupos cívicos locales. Y algo sucedió frente a esos pequeños y escépticos grupos de adultos de Iowa que nunca había ocurrido en ningún otro lugar de su vida. Lo observaban, lo aplaudían, respondían. Él podía controlar lo que sentían, y para un chico que no podía controlar absolutamente nada de lo que su madre sentía por él, esto no era solo entretenimiento. Era oxígeno. A los 14 años se hacía llamar Carson el Magnífico y actuaba en eventos locales por dinero de verdad. El hijo mediano, torpe y discreto, se convirtió bajo los focos en una criatura completamente diferente. Seguro de sí mismo. Imponente, magnético. El chico que nunca había logrado la aprobación de su madre había encontrado un público de desconocidos que se la ofrecía libremente, generosamente, a demanda. La transacción era limpia y confiable, algo que la familia jamás fue. Tú actuabas. Ellos respondían. La ecuación siempre se equilibraba. Empezó a estudiar a cada artista que pasaba por la ciudad, diseccionando su ritmo, sus gestos, la estructura de los aplausos. A los 17 años, consideró brevemente la trayectoria que parecía ofrecerle su tranquila existencia en Nebraska. El trabajo estable, la vida manejable, la lenta desaparición en una respetable normalidad. En cambio, se alistó en la Marina de los Estados Unidos en 1943, porque incluso la guerra le parecía un escenario más grande que el que le ofrecía Iowa. El chico de los trucos de cartas y la sed desesperada de testimonio estaba a punto de convertirse en algo para lo que el mundo aún no tenía una categoría. Serviría en el USS Pennsylvania, e incluso allí, en la maquinaria de la guerra, encontró su camino hacia un micrófono, entreteniendo a marineros que necesitaban desesperadamente reírse de algo que no fuera su propia mortalidad. Cuando Johnny Carson regresó de la Marina en 1946, no volvió a Iowa. Se matriculó en la Universidad de Nebraska, especializándose en radio y oratoria, y descubrió algo extraordinario: la televisión. Era nueva, torpe, impredecible, un medio que nadie dominaba aún porque nadie había descifrado su verdadero propósito. Para Johnny, que había pasado toda su infancia buscando un lugar donde sus habilidades fueran relevantes, la televisión se sintió como el destino disfrazado de casualidad. Se graduó en 1949, se casó con su novia de la universidad, Jody Wolcott, y con apenas $200 y una maleta maltrecha, se mudó a Los Ángeles, sin contactos, sin red de seguridad, sin plan B. Los Ángeles a principios de la década de 1950 no era un lugar amigable para los sueños. Era una ciudad que los aplastaba lentamente, con la fría indiferencia de un lugar que ya había visto llegar a demasiados jóvenes con esperanza y marcharse con las manos vacías. La ciudad no recibió a Johnny Carson con aplausos, lo recibió con portazos. Trabajó escribiendo comedia para Red Skelton, aceptaba cualquier trabajo en televisión, presentando concursos, haciendo transmisiones locales, cualquier cosa que lo mantuviera frente a una cámara. El dinero era irregular, el reconocimiento inexistente, y en el pequeño apartamento que compartía con Jody, contando monedas para llegar a fin de mes. Se aferraba a algo que nadie podía quitarle, la certeza absoluta de que pertenecía a esa pantalla, demasiado rígido, demasiado del Medio Oeste, no lo suficientemente gracioso, no lo suficientemente guapo. Energía inadecuada para el horario estelar. Hubo momentos en que Los Ángeles no le pareció una oportunidad, sino una trampa, una ciudad diseñada específicamente para confirmar lo que el silencio de su madre ya le había enseñado, que era fundamentalmente indigno, lo que más deseaba. Pero en 1962, a los 36 años, después de años de esfuerzo en la televisión local y presentando concursos, la NBC le ofreció a Johnny Carson algo extraordinario: The Tonight Show. El presentador anterior, Jack Paar, había convertido el formato nocturno en un programa imprescindible, pero su inestabilidad emocional lo había agotado. NBC buscaba a alguien estable, confiable, alguien que pudiera hacer esto 5 noches a la semana durante años sin flaquear. No tenían ni idea de que le estaban entregando las riendas a un hombre que se había estado preparando para este papel toda su vida, un hombre que entendía que la interpretación de la calidez era más sostenible que la calidez real porque no requería nada auténtico de quien la transmitía. El programa The Tonight Show starring Johnny Carson se estrenó el 1 de octubre de 1962 y lo que sucedió después no fue solo un éxito, fue una colonización cultural.
En 2 años, Johnny se adueñó de la noche con el dominio absoluto de alguien que había inventado un nuevo lenguaje que todos necesitaban hablar. Sus monólogos se convirtieron en el comentario político de la nación. Cuando Johnny Carson hacía chistes sobre Reagan, los políticos le prestaban atención porque 30 millones de estadounidenses lo escuchaban. Cuando se disfrazó de adivino llamado Karnak el Magnífico, el segmento se hizo más famoso que la mayoría de los programas de horario estelar. David Tolley apareció y demostró talentos extravagantes. Joey Bishop intentó, sin éxito, competir en el mismo horario. Robert Blake contaba historias que parecían demasiado arriesgadas para la televisión abierta y Johnny las hacía seguras con solo una ceja arqueada. La lista de invitados se convirtió en un catálogo de la cultura estadounidense que pasaba por un solo escritorio: el encanto neurótico de Tony Randall, la intensidad gálica de Charlton Heston, Patrick Swayze antes de convertirse en estrella de cine, Maureen O'Hara reviviendo la época dorada de Hollywood, Amy Irving y Lara Flynn Boyle representando a las nuevas generaciones, Shelley Winters compartiendo sus experiencias con gloriosa espontaneidad, John Candy haciendo que Johnny rompiera su personaje, un don excepcional, Ed Ames lanzando un tomahawk que aterrizó justo en el lugar equivocado y, por lo tanto, perfecto. Jeff Dunham iniciando una carrera de ventriloquia que definiría décadas. Drew Carey y Louis Anderson tratando su primera aparición en el Tonight Show como una coronación, porque eso era exactamente lo que era. Y a través de todo esto, Johnny, con su sincronización perfecta, su discreción propia del Medio Oeste, su habilidad para hacer que cada invitado se sintiera importante, presentó los Oscar 5 veces e incluso la noche más importante de Hollywood parecía menor, menos importante que un martes cualquiera en su sofá. El Tonight Show no era solo un programa, era el centro de la conversación estadounidense y Johnny Carson era el hombre en quien todos confiaban para guiarla. Pero tras el telón, tras el encanto, los millones de dólares y la fama inexpugnable, algo se estaba desmoronando. Su primer matrimonio con Jody terminó en 1963. Su segundo matrimonio con Joan Copland duró 10 años antes de fracasar. Su tercer matrimonio con Joanna Holland le brindó 17 años antes del inevitable divorcio. Su cuarto matrimonio con Alexis Maas sí duró, pero solo porque Johnny finalmente dejó de fingir que era capaz de la vulnerabilidad que el matrimonio requería. Su relación con sus 3 hijos era distante, formal, con la misma estructura emocional que su propio padre había construido. Estaba presente pero ausente, generoso con el dinero pero carente de lo que realmente importaba. En 1991, su hijo Richard murió en un accidente de coche. Johnny tenía 65 años. El duelo fue privado, absoluto, un dolor que casi no confesó a nadie porque fingir el duelo le parecía obsceno y el verdadero dolor le resultaba inaccesible. En 1992, tras exactamente 30 años, Johnny Carson se despidió de The Tonight Show. Tenía 66 años. Le había dedicado a NBC y a Estados Unidos 10.000 horas de su vida y se marchó sin nostalgia, sin arrepentimiento, con la claridad y la contundencia de quien cierra la puerta de una habitación que ya cumplió su función. Se retiró a Malibú, navegó, jugó al tenis, evitó las cámaras con la disciplina de quien finalmente ha escapado de prisión. Viviría otros 13 años en ese exilio autoimpuesto y el mundo seguía preguntándose, ¿cómo era realmente Johnny Carson? La pregunta rondaba los obituarios y las retrospectivas porque tras 3 décadas de intimidad nocturna nadie podía responderla, ni sus colegas, ni sus esposas, ni sus hijos. El hombre que había hecho sentir cercanos a millones de personas había mantenido a todos a la misma distancia cómoda. Johnny Carson falleció el 23 de enero de 2005, a los 79 años, por insuficiencia respiratoria causada por enfisema. El chico de Iowa que aprendió a fingir amor porque nunca lo recibió se había convertido en la figura más querida de la historia de la televisión estadounidense. El precio no fueron solo matrimonios o relaciones. Fue el reconocimiento, llegado demasiado tarde, de que la habilidad que lo salvó también lo había atrapado, que la capacidad de encantar a todos significaba no conectar con nadie, que dominar la actuación de la intimidad había convertido la intimidad real en un lenguaje que ya no dominaba. Su legado no es el escritorio, ni el telón, ni los 30 años de risas. Es la prueba viviente de que puedes darlo todo a millones y aún así no tener nada para ti. Que la armado que construimos para sobrevivir a la infancia no desaparece cuando ya no la necesitamos. Se convierte simplemente en lo único que sabemos ponernos. Desde el niño congelado hasta el rey de la noche, la historia de Johnny Carson es el hermoso y devastador recordatorio de que el amor del mundo no sustituye el amor que nunca recibimos, y que algunas carencias, por mucho que las alimentemos, nunca dejan de resonar.
¿Qué parte de la historia de Johnny Carson te resuena? ¿Alguna vez te has sentido más cerca de la gente al interpretar una versión de ti mismo? Comparte tus reflexiones a continuación y suscríbete para leer más historias de quienes conquistaron el mundo, pero no pudieron vencer el silencio interior. Porque al final, como el propio Johnny admitió una vez en un raro momento de sinceridad, no tengo familia, no tengo aficiones, lo único que tengo es este programa. 30 años de actuaciones perfectas y el hombre detrás de ellas seguía siendo un misterio incluso para sí mismo.